3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué dice la Constitución? Derecho a la vida, licenciado. No, ¿cómo dice la Constitución? Derecho a la vida, pero en el artículo 3, ¿qué dice? El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Muy bien, entonces es la Constitución la que nos dice que desde la concepción, y eso les expliqué yo que no contraviene el artículo 1 del Código Civil, porque el artículo 1 del Código Civil ahí menciona lo que es la teoría ecléctica. ¿Y qué dice el artículo 1? Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera como nacido para todo lo que le favorece, siempre y cuando nazca con condiciones de viabilidad. Por eso es que se llama, la teoría lo menciona como una teoría ecléctica, porque si detenidamente leen ese artículo, ahí menciona todas las teorías que vimos nosotros, la de la concepción, la del nacimiento, la de la viabilidad. Entonces, por eso se menciona que es una teoría ecléctica. Me preguntaban en una clase, entonces, ¿esa teoría está en contra de lo que dice la Constitución? Eso no es así. La Constitución menciona la del nacimiento, pero protege el derecho a la vida, la Constitución política. Entonces, el Código Civil no está contraviniendo lo que dice la Constitución. Simplemente desarrolla como norma ordinaria todas estas teorías que protegen la vida humana, ¿sí? Entonces, por eso no es que haya una contradicción entre el Código Civil y la norma constitucional, de ninguna manera. Simplemente contiene el artículo 1 lo positivo del derecho a la vida, lo relativo a la protección de la concepción y, por supuesto, las teorías que la doctrina menciona complementan lo que la propia Constitución política está protegiendo. Bueno, estamos viendo también qué es la conacencia. Cuando nacen varios el mismo día. Cuando nacen, tienen los mismos derechos. Entonces, bajo la ley se ve que todos tienen los mismos derechos e igualdad en el nacimiento. Sí, muy bien, los mismos derechos. Lo dice nuestro artículo 2 del Código Civil, tiene regulado esta teoría de los partos dobles, ¿verdad? Y también el artículo 50 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la igualdad de derechos entre los hijos. O sea, el hecho de que los papás estén casados o no estén casados o unidos de hecho o divorciados o separados, nada de eso puede afectar los derechos de un hijo. ¿Sí? Los hijos son iguales en derechos y ante la ley. Lo protege todas las normas del derecho en igualdad a los hijos. Ahora bien, les puse un ejemplo, que si hay una demanda de fijación de pensión alimenticias y el papá tiene 8 hijos y todos los hijos son menores de edad, se va a fijar la pensión alimenticia en proporción a la capacidad económica del padre. No puede fijarse más allá de las posibilidades económicas de la persona, ¿verdad? Entonces va a ser proporcional. Si tiene 8 hijos, su salario que él tiene va a ser fijada las pensiones en proporción a esa cantidad de cargas familiares que tiene la persona.
Eso no quiere decir que tengan muchos hijos. Definitivamente no, ¿verdad? El tener un hijo es algo muy hermoso, que el que tiene amor en su corazón hacia sus hijos, hacia su familia, es una persona que va a recibir mucha felicidad en su existencia, ¿verdad? ¿Qué es vamos a ver, conacencia? ¿Cuál me falta? Ah, ya. La conmoriencia o teoría de los conmurientes. Es cuando fallecen dos personas al mismo tiempo y no se puede determinar quién muere primero, entonces se declara que las dos murieron al mismo tiempo. Y por ejemplo, ¿en dónde podríamos nosotros ver eso en el derecho civil? Un accidente de vehículo. Ajá, ¿para qué sirve? Por ejemplo, esa norma, ¿cómo se podría utilizar esa norma? ¿En qué caso, por ejemplo? ¿En la sucesión hereditaria? Muy bien, en el tema de la sucesión hereditaria. Cuando, por ejemplo, sucede un accidente y varios miembros de la familia fallecen en ese accidente, se establece que todos murieron al mismo tiempo. Entonces no se haría un intestado por cada uno, ¿verdad? Entre los muertos no podrían transmitirse bienes porque ya llegó al fin de la persona humana. Entonces simplemente los parientes que sobreviven van a acreditar que sus familiares murieron al mismo tiempo, ¿verdad? Y va a ser solo un trámite sucesorio que va a ser. ¿Qué me falta aquí? ¿Qué diferencia hay entre persona y personalidad? La persona es la persona humana y la personalidad jurídica es con la que es investida la persona por el Estado para emitir sus derechos y sus obligaciones. Para actuar dentro del derecho. Toda persona tiene personalidad, o sea que el derecho, toda persona tiene el derecho de disfrutar, de gozar de la protección de la ley en este país, ¿verdad? La ley protege a todas las personas. ¿Y dónde nos regula todas esas normas que protegen a todas las personas? La Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí están todas las garantías fundamentales que protegen a todas las personas. Por eso es que se reclama tanto el derecho a la vida. Por supuesto, como consecuencia del derecho a la vida, también el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna. Y por eso hay tanta reclamación para que el Estado brinde todas esas necesidades que las personas tienen en este país. Porque hacia dónde aspiramos todos, a tener una vida digna, ¿verdad? A que todos tengan lo que necesitan. Entonces, por eso hay tantos programas, tantos proyectos para combatir la desnutrición, el analfabetismo, tanto tiempo que se ha luchado para combatir el analfabetismo, pero ahora con la crisis de la pandemia se agravó la situación. La salud, tanto reclamo que hay por la salud, hay tanta necesidad de las personas de ser atendidas, pues, cuando tienen una situación de crisis de salud. Hoy vi los noticieros, es triste la situación de los hospitales, ¿verdad? En fin, tanto que hay por qué trabajar en este país. Pero lo importante es que nosotros nos preparemos y los que tenemos el privilegio de estudiar, pues lo hagamos lo mejor posible para poder contribuir en el desarrollo de nuestro país. ¿Qué es la capacidad? Vimos el tema de la capacidad viene de la mano con la personalidad, licenciada, y esta es si la persona está apta o no para
hacer valer sus derechos u obligaciones. Sí, es la aptitud derivada de la personalidad, o sea, todos nacemos con la investidura jurídica de ser sujeto de derecho, pero a través de la capacidad se establece cómo va a ejercitar la persona sus derechos y obligaciones. Por eso dice la aptitud derivada de la personalidad por la cual la persona ejercita sus derechos. ¿Y cuáles son las clases de capacidad? Capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Muy bien, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La de mero goce. Todas las personas tenemos el derecho de gozar de la protección de la ley. Yo les ponía de ejemplo en la capacidad de mero goce un niño menor de edad. ¿Será que tiene algún derecho ese niño menor de edad? El que ya nació y está bebé. Sí, ¿Puede estar en el ámbito del derecho? No, él tiene capacidad de goce hasta cumplir los 18 años. Sí, pero sí tiene derechos. Podría tener derecho a que a su nombre se inscriba una casa por un testamento, una herencia. Sí. Tiene derecho. Tiene derechos a través de su representante legal, que serían sus padres, si tiene sus padres biológicos en ejercicio de la patria potestad, o bien a través... Y si no, su abuelo. O su abuelo como tutor legítimo, sería ahí la tutela legítima, la que tendría un abuelo, para ser representante del menor. Pero el hecho de ser representante del menor, o por ejemplo, padres del menor, no quiere decir que se pueda apropiar de los bienes que pertenecen al menor. Un padre no puede vender bienes de sus hijos. No lo puede hacer porque la ley no lo permite. Y si lo llegara a hacer algún notario, esa escritura pública sería declarada nula. Si se afectan derechos de un menor de edad, sin autorización de juez, si abusa el representante legal del menor con apropiarse de los bienes de sus hijos, por ejemplo, sería nulo todo negocio jurídico que hiciera respecto a esos bienes. Hay protección de los bienes de los menores, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, vemos que la capacidad de goce, todos tenemos capacidad de goce. ¿Y cuál es la otra clase de capacidad que hay? De ejercicio. Capacidad de ejercicio. La de ejercicio. Por supuesto, la capacidad de ejercicio. ¿Y qué dice la capacidad de ejercicio? La aptitud para ejercitar por sí mismo. Artículo 8. Asumir por sí obligaciones. Artículo 8. Por sí mismo. Bueno, ¿y en qué casos la persona no puede ejercitar por sí misma sus derechos y obligaciones, aunque ya sea mayor de edad? Por perturbaciones mentales. Por perturbaciones mentales. Incapacidad. Artículo 10. Por abuso de bebidas públicas. Incapacidad. Van cerca. Sí, en caso de incapacidad. ¿Sí? ¿Y será que solo con decir, mire, él tiene una perturbación mental, entonces esa escritura que él firmó no tiene validez? No, debe haber un Diagnóstico médico. Debe haber un diagnóstico médico. interdicción frente a Una juez. interdicción, licenciada. Lógica. Hasta que sea declarada judicialmente, después de un juicio, de un debido proceso, en un juzgado de familia, se lleva a cabo el trámite de la declaratoria de interdicción de la persona. Y hasta que ya la sentencia salió y está firme
y se inscribe en el registro civil, surte efectos. Pero si la persona ya murió, podría surtir efectos una declaratoria, No, licenciada, no puede ser posible. Solo en vida de la persona. Así dice la ley. Licenciada. Sí, solo en vida de la persona puede declararse la interdicción. Entonces, Gerson, sí, dígame. Licenciada, tengo una pregunta. ¿La interdicción también tiene como un tiempo para prescribir? O sea, No. ¿prescribe la interdicción? ¿No? Ok, gracias. No. O sea, la ley la pueden iniciar al cumplir 18 años. No lo hicieron. Si no lo hacen, hasta le dan DPI a la persona. Pero esa persona tiene sus problemas, por ejemplo, tuvo un retardo a la hora de su nacimiento y tiene un retraso mental. Pero si no tramitan la declaratoria de interdicción, esa persona van a considerarla que es una persona capaz. Imagínese que pasara algún problema y lo llevan preso, ¿sí? Y es una persona que no tiene su capacidad, pues le causarían problema, ¿verdad? Entonces tienen que, si alguien tiene un problema para valerse por sí mismo, tienen que llevar a cabo el trámite de declaratoria de incapacidad para que tenga un representante legal que esté a cargo de su cuidado. Sí. Mayra Andrade. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Y cómo se le hace para, estaba escuchando, si le dan DPI a la persona? Sí, porque en el RENAP no le van a hacer un examen físico, no pueden. O sea, eso tiene que ser el familiar interesado en ayudar a la persona quien va a tener que tramitar su declaratoria de incapacidad para que tenga un representante legal esa persona. Y esa específica. Que es adulta, pero no puede valerse totalmente por sí misma. Necesita la protección de otra persona. Licenciada, ¿y esa especificación la lleva en el DPI o solo es por medio del papel que el juez dicta? No, la sentencia de un juez de familia, después de un trámite, de un proceso donde hayan medios de prueba sobre cuál es el problema que tiene la persona, hasta que se dicta sentencia y se inscribe en el registro civil, ya surte efectos legales. Hay muchas personas en este país que tienen sus hijos que nacen con problemas y no tramitan la interdicción, pero eso es problema a la hora de que exista un inconveniente, algún problema de la persona. O sea, lo correcto, lo legal es lo que ustedes están aprendiendo aquí. Y no lo digo yo, lo dice el Código Civil. ¿Sí? Gracias, licenciada. Vaya, muy bien, Mayra. Estamos en lo que era la incapacidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las clases de incapacidad? General y parcial o relativa. Muy bien. ¿Y cómo es eso de la incapacidad relativa? Esta se da cuando la persona está limitada por cierto periodo de tiempo, por ejemplo, por una enfermedad mental, abuso de algunas drogas o algún otro problema que le dificulte actuar durante un tiempo determinado. Sí, digamos, hay personas, por ejemplo, que le da un derrame cerebral, ¿verdad? Entonces, al darle un derrame cerebral, la persona ya no puede valerse por sí misma y atender de igual manera todos sus asuntos legales. Pónganse que fuera dueño de una empresa, pero se enfermó
y ya no puede él y tiene que atenderse tantos compromisos del negocio y él ya no puede, está enfermo. Entonces habría que tramitar una declaratoria de incapacidad para que el juez nombre un representante legal de esa persona. Pero si esa persona trae un tratamiento médico, incluso ahora me contaron de que hay personas que tienen un derrame cerebral y ahora ya les operan donde tienen el coágulo, por ejemplo, y lo operan y la persona se recupera totalmente. Entonces, recobraría ya el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas, y con eso ya la incapacidad relativa va a durar solo el tiempo que la persona estuvo enferma. Por supuesto, tienen que volver a hacer el trámite ante el juez para solventar la situación, ¿verdad? Blanca Elizabeth, ¿la escucho? Solo un comentario. En este caso, ahora con lo de la pandemia, se han dado casos que las personas permanecen enfermas por un largo periodo, tanto por el virus como por las consecuencias posteriores al mismo, y han estado incluso en coma. Entonces podría ser en este caso también. Sí, tremendo. Esta enfermedad son enfermedades que desconocía las personas, aunque ya han existido pandemias en la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero sí es muy triste y lo ideal es que la persona tenga un representante legal, pero no todos tienen representante legal, ¿verdad? Ese es el asunto. Al no tener representante legal, pues hay necesidad de hacer un trámite judicial para los asuntos urgentes que atender de la persona. Entonces, solo con autorización de juez se puede hacer si no tiene un mandatario la persona. Entonces, así se hace, ¿verdad? Son imprevistos que las personas no se esperaban, pero es necesario cuando hay asuntos urgentes que atender. Pasemos un poquito a lo que es el nombre. ¿Qué es el nombre? No, o el domicilio nos tocaba, espérenme. No, ¿qué es estado civil? Hacemos aquí. ¿Qué es estado civil? La definición de estado civil. Cualidad jurídica de la persona por su situación. Perdón. A ver, una persona. A ver, Blanca, ¿la escucho? Cualidad jurídica de la persona por su especial situación y por consiguiente condición de persona, en la organización jurídica, y que como tal caracteriza su capacidad de obrar en el ámbito propio de su poder y responsabilidad. Muy bien. Es la posición jurídica de una persona con las dos grandes agrupaciones a las que pertenece, el Estado y la familia. Posición, ubicación de la persona dentro del Estado al que pertenece. ¿A qué Estado pertenecemos nosotros? El Estado de Guatemala. Estado de Guatemala. Sí, sí. Y de ubicación dentro de la familia, ¿en qué ubicación podemos, qué estado civil podemos tener dentro de la familia? Padre, hijo, madre. Consanguinidad. Abuelo, sí. Sí, ¿cuál es la ubicación que pueden tener dentro de una familia? Sí, padre, hijo, abuelo, cuñado, en fin. Todo lo derivado del parentesco, ¿verdad? Sí, esposos. Si no están casados, ¿qué son? Unión de hecho. Sí, cuando hay unión de hecho, ¿cómo se llaman? No se llaman esposos. ¿Cómo se llaman? ¿Convivientes? Convivientes.
cuando no están... Hoy solo se llaman amigos. Amigos, no, convivientes. Muchos dicen, yo nunca me voy a casar, mejor solo me uno para evitarme problemas legales, mejor solo me uno. Solo vamos a vivir una unión libre, que solo el amor nos una. Ay, Dios. El amor y los hijos. Tiempo ya tienen 3 muchachitos, ¿verdad? 3 hijos. Pero aún así no me caso, dice. Sigo en prueba. ¿Y qué pasa? ¿Hay derechos? Existe la unión de hecho. Ya vamos a ver ese tema. Y esa unión de hecho ya les voy a explicar cómo es. Los derechos y obligaciones que derivan de la unión de hecho. Bueno, entonces el estado civil es la posición jurídica de una persona con las 2 grandes agrupaciones a que pertenece. Su ubicación dentro del estado y dentro de la familia. Vimos sobre los medios de comprobación del estado civil de las personas. ¿Qué es eso? Los medios de comprobación son la certificación de acta de nacimiento. Muy bien, las certificaciones que extiende el registro civil. ¿Será que solo certificaciones de nacimiento extiende el registro civil? Para poder determinar el estado civil de una persona, solo el nacimiento. Muy bien, el matrimonio, ¿qué más? O sea, el medio de comprobación del estado civil de las personas. Defunción. Muy bien, las actas de defunción son todas las certificaciones que extiende el registro civil. Cuando hay divorcio, por supuesto, también está inscrito en el registro civil. Todo lo relativo al estado civil de la persona está ahí. Si es guatemalteco, ¿estará ahí en el registro civil? Sí. Sí. Por supuesto, por supuesto. Entonces tenemos también lo que es la posesión notoria de estado. Posesión notoria de estado. ¿A qué se refiere? Posesión. Posesión se refiere a tenencia. Notoria de estado es que todos se dan cuenta. De estado civil, ¿cuál es la posesión notoria del estado civil de una persona? ¿A qué se refiere esto? La ley lo dice en el artículo 223. ¿Que alguien se comporta como hijo? ¿Padre? Muy bien, pero quiero la definición bien completa. Artículo 223. Artículo 223. Posesión notoria de estado. Para que haya posesión notoria de estado, se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, que hayan proveído a su subsistencia y educación. Segundo, que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y en tercero, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. ¿Por qué se llama posesión notoria de estado? Si detenidamente lo pensamos, posesión se refiere a la tenencia. Tiene la posesión como hijo. Es tratado en todas las relaciones familiares como hijo. Notoria, quiere decir que toda la sociedad, la familia lo reconocía como hijo, ¿sí? Su estado civil de hijo, posesión notoria de estado. Pero a través de la aplicación de esta norma que identifica esta institución de la posesión notoria de estado, a través de los medios de prueba, puede llevarse un juicio de filiación
para poder tener el reconocimiento judicial de que esa persona sí era hijo de determinados padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces las certificaciones de nacimiento se destruyó el libro, entonces hay necesidad de que se lleven diligencias de asiento de nacimiento, porque no se encuentra la certificación de nacimiento, pero sí es hijo, pues. Sí es hijo, pero no está inscrito, no aparece inscrito y ya tiene 24 años y no tiene que sacar su DPI. Entonces, hay que llevar un trámite judicial y aplicando esta disposición legal se pide que un juez autorice el asiento de nacimiento de una persona, ¿sí? Porque no está el certificado médico, no está el certificado de la comadrona, porque ya se fue hace 24 años. No existen esos documentos. Entonces, ¿cómo hacen para asentarlo en el registro civil, hacer el asiento en el registro civil? A través de esta norma se hace el trámite ante un juzgado de familia. Ante un juez de familia. ¿Y qué es lo que tienen que probar? Lo que dice la ley. Esos 3 requisitos que dice la ley que Marco le dio lectura. ¿Sí? Bueno. De ahí vamos a pasar a... Estamos en la posesión notoria de Estado. El domicilio. ¿Qué dijimos que era el domicilio? Es donde la persona está asentada. Es la sede jurídica de la persona. Sí. Toda persona debe tener una sede jurídica, fue lo que una sede jurídica. ¿A qué se refiere cuando decimos sede jurídica? Sede jurídica. ¿El lugar donde vive? El lugar donde vive. ¿Y para qué tiene que tener una sede jurídica? Para que cualquier notificación saben a dónde dirigirla. Para localizarlo. Sí, para localizarlo. Toda persona tiene que tener un lugar donde pueda ser localizado, para ser citado, para ser notificado, para recibir su correspondencia, para que si va a hacer una reclamación necesita indicar cuál es su sede jurídica para que ahí le respondan. En fin, para tantas actividades de la vida humana, todos necesitamos una sede jurídica. Si quiere sacar una tarjeta de crédito, le van a preguntar dónde vive, ¿sí? Si la novia resulta embarazada y no quiere reconocer el hijo, voluntariamente tiene que tener una dirección donde le van a ir a notificar, ¿sí? Para eso es, toda persona tiene que tener una sede jurídica donde pueda ser localizado para cumplir sus obligaciones y también para reclamar sus derechos, ¿sí? Tiene el derecho de reclamar, lo despidieron y no le pagaron su indemnización, tiene derecho de reclamar. Entonces tiene que tener una sede jurídica donde lo puedan ubicar. Referente a eso, mencioné que el domicilio tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? Espacial, temporal e intencional. Muy bien. Espacial no quiere decir que sea fuera del planeta Tierra, no. Cuando se refiere de espacial, se refiere a un espacio, a un lugar determinado, ¿sí? El temporal, ¿a qué se refiere el temporal? Temporal, fácil. El elemento temporal. La misma palabra lo dice, Lee. Sí,
Temporalmente está en un lugar y posteriormente se va para otro. Se refiere a tiempo, ¿verdad? Temporal. Puede estar trabajando. A tiempo. La ley dice cuál es el tiempo en el cual se puede estimar que la persona vive en un lugar. Jeremías, ¿lo acaba de decir? Sí, temporal prácticamente puede ser donde trabaja en una empresa porque es temporal, no puede ser definitivo. La ley dice un año. Un año para que se pueda determinar que la persona reside en un lugar determinado. ¿Y el intencional? ¿A qué se refiere el elemento intencional? Es la voluntad de la persona de vivir en determinado lugar, ¿verdad? La intención se refiere a lo voluntario de la persona. Bueno, entonces vemos que el domicilio es muy importante porque determina el estado y la capacidad de la persona, ¿verdad? En todas las relaciones jurídicas es importante para poder establecer la persona en la competencia de los tribunales. ¿Cuáles son las clases de domicilio que vimos? El domicilio legal, el domicilio jurídico y el de vecindad, licenciada. El de vagabundo también, si mal no recuerdo. La residencia de un vagabundo. Vimos el domicilio voluntario. Legal, impuesto. Legal, el especial o el contractual, ¿verdad? Y el múltiple. ¿Sí? Cuando hablamos del domicilio legal, ¿cuál es? ¿Cuál es el domicilio legal? Es donde la ley fija su domicilio. ¿Y dónde los tiene regulado la ley? Artículo 37, licenciada. Y la ley lo dice ahí, ¿verdad? O sea, es la ley la que dispone cuál es el domicilio. ¿Y qué es lo que nos dice la ley en el 36 y 37 del Código Civil? En el 37, licenciada, dice, se reputa domicilio legal según del menor de edad o incapacitado, el de donde vivan los padres que ejerzan o la persona que ejerza la patria potestad, de los funcionarios o empleados dependientes y demás personas en el lugar en el que se prestan sus servicios, y de los militares en servicio activo, de los que se hallen extinguiendo una condena en el lugar donde la extinguen, y de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo. Bueno, entonces ahí lo que dice la ley, ¿verdad? Lo que dice la ley es ese domicilio legal, pero la ley expresamente establece en qué casos. Bueno, ¿y a qué se refiere el domicilio espacial o electivo o contractual? ¿Dónde es el domicilio de una persona de manera contractual? ¿Donde labora? O elección o electivo, es lo mismo, ¿verdad? Si yo les menciono el domicilio especial de elección o contractual, ¿qué es? Es el mismo domicilio, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese domicilio? Está fácil. Domicilio especial, es un domicilio especial, es un domicilio contractual. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, Carla. Buenas noches, licenciada. Yo tengo acá, es creado por una declaración de voluntad y se utiliza para determinar el cumplimiento de una obligación establecida en un contrato. En el artículo 40 del código especifica. Sí, perfecto. Muy bien, Carla.
Las personas cuando celebran un contrato son libres de decir cuál va a ser, cuál es el lugar en el que pueden recibir citaciones o notificaciones que se relacionen con ese contrato que ha firmado, ¿sí? Por ejemplo, si hace un contrato de préstamo, se llama contrato de mutuo, ahí va a quedar en una cláusula de ese contrato cuál es su domicilio en el cual puede recibir citaciones o notificación que se deriven de ese contrato, ¿sí? Entonces, por eso se llama domicilio especial de elección o contractual, ¿ya? Si viene la persona, ya puso una dirección y después se cambia y deja de pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, cuando planteen una demanda, ¿dónde le van a notificar? Donde presentó la dirección que tenía escrita la persona. ¿Y dónde la puso escrita? Ajá, la que aparece en el contrato. Muy bien. La que aparece en el contrato. Si cambió de dirección, ¿qué pasa? No va a poder decir, mire, esa notificación no tiene validez porque yo ya no vivo ahí. Esa defensa no se la van a aceptar porque él voluntariamente hizo esa elección de poner un domicilio especial, de poner un domicilio en el contrato. ¿Ya? Y el domicilio múltiple, ¿cuál es el domicilio múltiple? Es que tiene varias direcciones, Lick. Muy bien, cuando la ley le reconoce a la persona pluralidad de domicilios. Leamos el artículo 34 del Código Civil. Dice, si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Bueno, o sea, ¿dónde? Si la persona tiene actividades diversas en varios lugares, donde sea localizado en cualquiera de ellas va a ser su domicilio. ¿Y qué es vecindad? ¿Vecindad? ¿Qué es? El Código Civil lo tiene regulado en el artículo 41. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. Por ejemplo, ¿cuál será la circunscripción municipal? ¿A qué se refiere eso? El municipio del departamento donde reside. El municipio. ¿Dónde está inscrito, Oli? ¿Dónde está inscrito qué? La persona como vecino. La municipalidad, ¿verdad? ¿Cuál es la municipalidad? Como vecino. Por ejemplo. Mi neto. Donde neto dice, muy bien. ¿Cómo se llama ahí? Misco. Misco, muy bien, donde vive neto. ¿Ah? Muy bien. La circunscripción municipal. Eso se llama vecindad. Si yo les pongo vecindad, yo sí tengo varios vecinos, dice. No, pero aquí, a la hora de la evaluación, tienen que poner lo que dice el artículo 41. ¿Sí? Si yo les pregunto eso, me tienen que contestar lo que dice la ley. Por eso les recomiendo que lean sus artículos. Ahora ya saben qué es vecindad.
Sí, es cierto, vecindad, tengo mis vecinos, ¿verdad? Pero si les pido yo la definición, me van a poner lo que dice el 41. Y ahora sí pasamos a lo que es el nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre es un medio para individualizar a la persona. Toda persona debe tener un nombre. ¿Será que hay personas sin nombre? ¿Será que habrá alguna persona sin nombre? No. Sí. Toda persona tiene un nombre. Pero si es por ejemplo, un niño que dejaron abandonado. El lugar donde lo tienen es el que le da el nombre. El centro de asistencia, donde aquí en Guatemala existen los juzgados de menores. Si la Procuraduría General de la Nación o la policía, digamos, si los bomberos lo encontraron, tienen que llamar a la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué ahí? Porque lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala. La Procuraduría General de la Nación es la institución que legalmente, porque la Constitución Política de la República de Guatemala así lo regula, es la encargada de velar por los intereses de los menores de edad. Entonces, si encuentran a un niño abandonado, sea los bomberos, la policía, quien encontró al niño, tiene que llamar a la PGN, le dicen. Pero PGN quiere decir Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? Y la Procuraduría inmediatamente atiende a ese menor y lo tiene que presentar ante el juez de menores. Y el juez de menores es el que dicta una resolución donde ingresa al menor, ya sea a un establecimiento de protección del Estado, ¿sí? O bien hay familias que también dan ese servicio de atender a menores, pero solo con orden de juez. Tienen que tener el cuidado del menor. Si ingresa a un establecimiento del Estado, ¿quién le pone el nombre a ese menor? El director del centro, ¿le? El director del centro. El director del centro que lo atiende. Por ley está facultado para hacer el asiento de nacimiento de ese menor. Bueno, entonces todos tenemos nombres, ¿verdad? Tenemos un nombre. ¿Qué es el seudónimo? Falso nombre. Un falso nombre. ¿Y el sobrenombre? Es un falso nombre preimpuesto por una cosa que haga la persona, para que destaque la persona. ¿Qué otro nombre tiene el seudónimo? Perdón, el sobrenombre. Alias o apodo. Alias o apodo. Apodo, ¿verdad? ¿Y será que el sobrenombre puede convertirse en seudónimo? Claro que sí. Sí. Sí, la ley lo establece, ¿verdad? Y aparece inscrito en algún lado. No. Bien, lo pueden inscribir, licenciada, en el registro de... ¡Ay, Dios! En la biografía. El estado criminalístico. Si lo convierte en seudónimo, el apodo lo utiliza ya la misma persona para identificarse, lo convierte en seudónimo, por supuesto lo puede inscribir. Hay lugares de protección de los artistas, por ejemplo, o un deportista quiere, pues, digamos, Ricardo Arjona tiene inscrito su nombre en el registro de propiedad intelectual, le llaman, el registro de la propiedad intelectual.
para proteger la exclusividad de usar el nombre Ricardo Arjona. Digamos, los deportistas, digamos, un nombre de un deportista de Guatemala. Juan Carlos del Pin Plata. El Pin Plata. Coyote Acevedo. Bueno, también pueden, claro, el Pescado Ruiz también, pueden inscribir su apodo. Al convertirlo en seudónimo, lo inscriben para tener el derecho de utilizarlo con exclusividad. Licenciada, una consulta, ¿y eso dónde se inscribe? Registro de la propiedad intelectual. Gracias. Sí, así se llama. Cuando estudien Derecho Mercantil, les van a hablar de la propiedad intelectual. Tiene una ley específica. Sí. Y también hay derechos, es toda una ley del Congreso de la República, ¿verdad? Que también tienen que estudiarlo ustedes. Ya cuando estén en Derecho Mercantil les van a enseñar eso. Entonces tenemos que acciones nacen del derecho del nombre. Cuando una persona tiene el derecho de utilizar su nombre, existen acciones legales que se pueden utilizar cuando hay, por ejemplo, que una persona utiliza su nombre de manera indistinta, pero no me lo vayan a hacer aquí en el curso de Derecho Civil, porque entonces, ¿cómo voy a reportar las notas? Entonces, pero que utiliza su nombre, se llama Eugenia y lo que utiliza es Sheni, por ejemplo, Sheni Estrada, y su nombre que aparece inscrito en el registro civil es Eugenia Estrada. Entonces, ¿cómo lo puede solucionar? ¿Cómo dice la ley que debe de solucionar? La identificación de persona. Muy bien. ¿Y la identificación de persona cómo se hace? ¿Cómo dice la ley que debe de hacerse? Una escritura pública, una declaración jurada. Una enmienda. No, no es enmienda. Tiene que acudir a un notario. Muy bien. Un notario es una declaración jurada. Sí, una declaración jurada. ¿Qué es una declaración jurada? Es un documento que se hace con un juramento de ley. Es juramento ante un Muy bien. abogado. Ante el notario público, la persona va a hacer un juramento. El notario está investido de fe pública. ¿Quién lo investiga? Ustedes al graduarse, al aprobar todas las evaluaciones del pensum de la carrera y su examen técnico profesional y su tesis de graduación, cumpliendo todos los requisitos legales de la Facultad de Derecho, se van a graduar de abogados y notarios. Pero para poder ejercer no es solo después de la graduación, tienen que llenar toda su documentación ante el Estado, ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Colegio de Abogados, el Colegio Profesional, también van a ir a hacer su juramento, y ante la Corte Suprema de Justicia. Al cumplir toda la papelería, su expediente, en la Corte Suprema de Justicia van a volver a ir a jurar. Van a hacer juramento, que van a aplicar la ley correctamente y van a tener la investidura de fe pública del Estado para que les puedan dar protocolo, para que ustedes puedan firmar un protocolo después de haber hecho ese juramento ante la Corte Suprema de Justicia. Ya les van a extender una certificación y con eso van a poder comprar papel de protocolo en ASAT. Tienen que inscribirse también en ASAT y ahí les pueden vender papel de protocolo. ¿Sí?
hacen su inscripción como notarios en el Archivo General de Protocolos y ya con eso les puede vender el Estado en la SAT papel de protocolo para que elaboren las escrituras públicas. Y por la fe pública que tienen como notarios, van a poder hacer estas escrituras de identificación de persona, donde la persona bajo juramento prestado de conformidad con la ley va a decir que Eugenia Estrada y Jenny Estrada corresponden esos dos nombres a la misma persona y que se identifica con esos dos nombres en cualquier relación familiar, social, de trabajo, en fin, en todas sus relaciones jurídicas. Puede utilizar de manera constante, pública e indistinta el mismo nombre. Pero el hecho de que haga esta identificación de persona no quiere decir que modifique su asiento de nacimiento. Porque si en el asiento de nacimiento aparece como Eugenia Estrada, ese es su nombre propio y apellido. ¿Sí? Eso lo dice la ley, que la persona se identifica con su nombre propio y apellido con el cual fue registrada en el asiento que aparece en el registro civil. Si ya en la práctica utiliza otros nombres, entonces jurídicamente tienen esta solución del artículo 4 y 5 del Código Civil. Bueno, ¿qué otra acción se da en lo relativo al nombre? ¿El cambio de nombre? Un cambio de nombre que regula el artículo 6. Ese es un proceso judicial o también se puede tramitar notarialmente. Eso se los van a enseñar en el derecho notarial a través de la ley reguladora de la tramitación notarial de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque la jurisdicción voluntaria se puede llevar de dos formas: judicial o bien que lo tramite un notario. Tiene que hacer un expediente el notario para hacer ese trámite de la jurisdicción voluntaria. Pero no es una simple escritura, es todo un proceso que lo puede hacer de manera judicial o bien notarial. Igualmente las diligencias voluntarias de identificación de tercero, que puse el ejemplo cuando di la clase, es una persona que falleció, pero su nombre lo utilizaba de manera indistinta. Entonces también se puede llevar de manera judicial o notarial ese trámite hoy. Y eso es lo relativo al nombre. Bueno, si no tienen otra pregunta, los dejo aquí por la hora, por razón de la hora. Muchas gracias, licenciada. Y les recomiendo mucho que revisen su nombre en Classroom y su número de carnet. El cuestionario como apoyo, como una guía de estudio, no quiere decir que el examen sea en base al cuestionario, no es así, pero como una guía de estudio ya se los pusimos en el Classroom. Y el próximo jueves quieren clase, pero o se los dejo para que estudien. Yo porque también necesito tiempo para poder hacer la evaluación. ¿Qué parecería para estudiar, licenciada? Gracias. Muy bien. Luis Obed, ¿tiene una pregunta? Luis Obed, ¿tiene una pregunta? Muchísimas gracias por su apoyo. La verdad es de que qué bueno ver que hay licenciados que todavía se preocupan por el estudiante. Solo tengo una consulta así muy breve, o quizás algún compañero que me pueda apoyar. Dígame, sí. Yo ya hice el cambio directamente con mi nombre completo, pero usted nos indica también lo del número de carnet. No sé en qué parte hay que colocar esto, ya que yo con la virtualidad todavía no me acostumbro mucho. Permítame un momentito.